Señor. Gracias al Señor por tu vida y por mi vida, porque nos permite un día más de estar aquí delante de su presencia. Creo que muchos ya no están en este mundo, hoy partieron, y otros en este momento están viendo a una vida eterna sin Dios. Pero gracias a Dios por tu vida y mi vida, porque nos da el privilegio de ir su palabra y de reflexionar y de arrepentirnos de aquello que no está bien en nuestra vida. Seguimos con el tema derribando los falsos temores o miedos. Aquí yo busqué el significado de temor. Dice que se define como un estado al experimentar una situación que amenaza, dando como resultado una conducta que tiende a huir o a eludir esa condición. Ese es el significado de miedo. Bueno, hermanos, yo quisiera preguntarle cuál es su temor en la vida. ¿Con qué temor usted se acuesta y con qué temor se levanta? ¿Sabe que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida el miedo o el temor? Leí un artículo que dice que los bebés, aún cuando están en el vientre, o el feto que está en el vientre de la madre, dice que cuando van a ser abortados, ellos tienen temor, tienen mucho miedo y empiezan a esconderse, porque saben que algo se amenaza, algo los quiere dañar. Y aunque todos experimentamos en algún momento de nuestra vida el temor, déjeme decirle, hermano, que el temor no es algo bueno. El temor viene de Satanás, del mismo infierno, y tú y yo tenemos que desecharlo de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque nos va a impedir conquistar las promesas de Dios que Él tiene para nuestra vida. Porque Él tiene promesas, pero ese temor nos va a impedir conseguirlas. Dios me enseñaba a través de este tema que mucha gente en el mundo, porque Satanás es el arma que está lanzando en este momento, mucha gente se está yendo de esta tierra con esos temores, nunca los superaron. ¿Y sabe cuál es lo terrible? Que nunca cumplieron el propósito de Dios para sus vidas por causa de ese temor. Y eso nos puede pasar a ti y a mí. Por eso Dios hoy quiere que desechemos todo temor de nuestra vida. Yo quiero llevarnos a una parte bíblica ya conocida por todos, pero sabemos que Dios siempre nos habla algo. Primera de Samuel 17. Vamos a darle lectura nada más del 4 al 11. Cuando lo tengan todos ahí en la pantalla, ¿sí me ayuda a darle lectura? Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla. Era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró, dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, nosotros sabemos que el pueblo de Israel tenía los gigantes. Tan fue así que cuando Moisés dice que mandó espiar la tierra, dice que mandó a 12 hombres, 12 espías. Y dice que cuando ellos regresaron con la historia más terrible, de que había gigantes y que era imposible ir a poseer esa tierra. Tanto fue su temor que dice que ellos, ese temor los llevó a la incredulidad, y llevaron aún cuando regresaron a toda la gente a pecar. Dios los había perdonado en muchas ocasiones, pero aquí se airó y les dijo que ninguno de esos 10 hombres entraría a la tierra prometida. ¿Para qué te cuento esto? Para que usted pueda ver en la historia por qué el pueblo de Israel temía a los gigantes. Aquí, ¿verdad? Nosotros sabemos que Goliat era un hombre que descendía, dice que de la tierra de Gat, y era una descendencia de gigantes. Este hombre dice que casi medía 3 metros. Y como si usted se da cuenta, ahí dice que venía bien humanamente armado. Sin duda que el pueblo de Israel había oído en algún momento que ese hombre
porque dice que un paladín era un hombre héroe y campeón, experto en la guerra, dice que nunca había sido vencido. Entonces esto nos lleva a que ellos ya habían oído quién era ese hombre. Y cuando ese hombre vino, dice que vinieron los filisteos a atacar al pueblo de Israel. Dice que ese pueblo generaba un peligro más porque venía acompañado de este hombre. Y ellos tenían mucho temor a los gigantes. Como le dije, ellos ya de por sí le tenían miedo a los gigantes. Cuando ellos vieron a este hombre y humanamente estaba bien armado, dice que temieron. Sabe que Dios nos ha dado armas poderosas para destruir todo aquello que se levanta en nuestra vida. Y esto nos representa como, porque siempre en la vida del cristiano siempre va a haber gigantes que vencer, ¿verdad? Yo le puse a este título, a esta reflexión pequeña, venciendo los gigantes. Y la pregunta es, ¿cuáles son los gigantes en tu vida que tú tienes que vencer? Porque hay gigantes, hermanos, hay variedades de miedo y de temor en nuestra vida. ¿Sabe? Dios me mostraba que hay gente que ha sido paralizada espiritualmente por miedo y temor. Y sí están aquí, funcionan en algún puesto, en algún área, pero sus vidas no han sido desatadas como Dios las quiere desarrollar en él. Y lo peor no es eso, hermano, que a veces puede venir la muerte o podemos irnos de esta tierra y nunca logramos lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sabe usted que usted es único y que usted va a ir a predicar la palabra y muchas vidas se van a salvar a través de usted? Pero a veces el miedo y el temor nos ha paralizado. No sé cuál sea tu temor. Aquí este pueblo tenía, el pueblo de Israel tenía este gigante. Y este hombre, ¿verdad? Sin duda que humanamente, pues quizás a lo mejor si lo hubiéramos tenido, hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos tenido temor. Porque era un hombre que tenía una estatura era muy grande, era muy fuerte, era invencible. Así lo hacían ver, ¿verdad? Y dice que el pueblo de Israel por 40 días estuvo paralizado por este hombre. Dice que este hombre venía por la mañana, venía por la tarde y les decía, ¿para qué? Dice, se ponen en fila, dice, para venir a luchar conmigo. No luchen, dice, porque ya están vencidos. ¿Cuántas veces no ha oído usted del enemigo que si se aguea en su mente, en su oído y le dice que usted ya está vencido, que no pelee, que no tiene caso ya levantarse? ¿Cuántas veces lo hemos oído, hermanos? Aún en este momento ahí sentado puede estar diciéndote, no vale la pena, ¿para qué le buscas? De todas maneras, Dios te va a salvar. No sé cuál sea lo que te esté diciendo al oído, pero este pueblo, ¿verdad?, tenía un gran temor por este gigante. Y dice que Isaí, el padre de David, lo había mandado a que fuera a ver a sus hijos, porque tenía sus 3 hijos mayores que estaban en la guerra. Y dice que le dijo, ve y toma prenda de ellos, porque Isaí también estaba paralizado por el miedo, porque había oído que ese hombre, el que se enfrentara con él, lo iba a matar. Y le dijo, ve a ver a tus hermanos cómo están y toma prenda de ellos para que yo sepa que están bien. Y dice que David fue, pero cuando David dice que estuvo yendo esos días, él empezó a ver cómo ese hombre desafiaba. Y ese hombre los provocaba y ese hombre le decía, no peleen conmigo porque ya están vencidos. Y era una y otra vez, tanto que David se indignó y les dijo, me imagino, no dice la palabra que él se arrimó a algunos y le preguntó, pero ¿por qué le temen tanto a ese hombre? ¿Qué tiene ese hombre? Y ellos quizás le dijeron, es que tú no sabes quién es ese hombre ha vencido a muchos, ha matado a muchos y nosotros no lo podemos enfrentar. Ahora, déjame decirte que el pueblo, el ejército de Israel no era cualquier ejército, porque aquellos que defendían a su líder o a su rey tenían que haber sido expertos en la guerra, tenían que haber sido valientes, tenían que haber sido escogidos y preparados. Mas sin embargo estos hombres tenían temor de ese gigante. Y dice que David les dijo, ¿por qué no lo enfrentan? Y ellos le decían, no, porque le tenemos temor. Pero dice que David dijo, yo lo voy a enfrentar, lo voy a matar, lo voy a vencer. Quizás ellos se rieron, ¿verdad? Porque era ilógico que David se cree que era un joven de 17 años y él el gigante era un hombre pues ya maduro y no había perdido, o sea, totalmente lo pasaba, o sea, era mucho más fuerte y nada que ver, o sea, que lo pudiéramos comparar, sobresalía de David. Si lo vemos humanamente, pero si lo comparamos espiritualmente, el que estaba en desventaja era Goliat. Y dice que David siguió diciendo así, y esto llegó a oídos de Saúl. Saúl era un hombre que dice que de estatura se sobrellevaba a muchos en Israel. Quizás Saúl era el más indicado para enfrentar a Goliat, pero Saúl tenía miedo. Y dice que cuando David vino, Saúl le empezó a decir, no, tú no lo puedes vencer, ¿cómo crees? Tú eres un simple pastorcito.
Y él es un hombre ya con experiencia, experto en la guerra, nadie lo ha vencido. ¿Qué le podrás hacer tú? Pero dice que David le dijo, cuando tu siervo cuida las ovejas, dice, y viene un oso, un león, dice, yo se las arrebato de la boca y yo los venzo, dice, porque Jehová los entrega en mi mano. Dice, si he hecho esto, dice, ¿por qué no podré con este hombre? Él representa como uno de ellos. Dice, además Jehová está conmigo. Y dice que Saúl le siguió diciendo, quizás no te arriesgues, te van a matar, pero dice que David ya estaba decidido a enfrentar. Y David le dijo, no estoy más triste a causa de esto, yo quitaré lo propio de Israel. Dice, yo lo enfrentaré y yo lo mataré. Y dice que Saúl le dijo, bueno, pues Jehová esté contigo. Dice que cuando él terminó de hablar, Saúl dice que lo llevó a un lugar para que se armara, lo quiso armar. Dice que le puso un casco de bronce, le puso una coraza y él se puso una espada en el vestido, porque cuando él intentó andar, dice que no pudo, porque era un peso y él no estaba acostumbrado a eso. Y dice que él lo quitó de sí y él mismo se armó. Dice que tomó su báculo, agarró 5 piedras lisas del arroyo y se la puso en su saco pastoril y su honda. No necesitaba David más nada. Porque sabes qué, déjame decirte que esa batalla David no la iba a enfrentar en sus fuerzas, ni con armas físicas. Sabes que muchas veces tú y yo enfrentamos al gigante o a los gigantes, a los temores que hay en nuestra vida, pero nos enfrentamos con armamentos humanos. Y siempre hemos sido derribados por eso, derrotados, porque al gigante no se le vence con armas humanas, se le vence con el poder de Dios. David era un joven que tenía una relación con el Señor, a pesar a esa edad la tenía. Y esto nos lleva a que él, cuando iba a enfrentar a ese gigante, lo iba a hacer en el poder de Dios. David estaba seguro de que Jehová estaba con él. Y dice que cuando David se quitó todas esas que le había puesto Saúl, todo ese armamento, y él se armó, dice que fue al encuentro de aquel filisteo. Y dice que cuando él lo vio, usted ya sabe la historia, dice que le tuvo el poco. Quizás se rió de él, porque dijo, bueno, ¿y a quién me manda? ¿Qué puedo hacer yo con ese niño? Para él estaba vencido, ¿verdad? Pero dice que David le dijo, tú vienes contra mí con lanza y espada, pero yo vengo, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has amenazado y a quien tú has provocado. Y dice que cuando ese hombre oyó esto, dice que corrió hacia él porque le dio coraje lo que le dijo. Pero dice que David corrió más a prisa y tomó una piedra y tomó su hombre. Y dice que de un solo golpe tiró al gigante. Sabes que muchas veces los gigantes que amenazan nuestra vida no son tan poderosos como dicen ser. Y sabes que de un solo golpe lo hubiéramos tirado si lo hubiéramos enfrentado en el poder de Dios. Pero a veces nuestro miedo, nuestros temores han hecho crecer ese gigante, esos gigantes que amenazan nuestra vida. No sé si a usted le ha pasado, pero cuántas veces no oímos que Satanás a veces se ríe de nosotros porque nos dice, no vas a poder, así te vas a perder, así vas a acabar. No sé cuál sea el gigante que usted esté enfrentando en esta hora, pero es algo que él siempre nos está diciendo. Cuando David le dijo, hoy Jehová te entregará en mi mano y yo te voy a matar y te voy a cortar la cabeza con tu misma espada, David estaba declarando ahí que había victoria. Quizás, ¿verdad? David había dicho que lo iba a vencer, y una cosa era que David dijera que lo iba a vencer, otra que lo tuviera enfrente. ¿Usted cree que David tuvo miedo cuando tuvo enfrente al gigante? Yo pienso que sí, porque era humano y sentía como tú y yo, pero nunca demostró lo que sentía. Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Tenemos temor y lo demostramos. Hay muchos temores, aunque usted diga que no, todos le tememos a morir. Aunque digamos que no, y cuando sentimos un dolor o algo, enseguida vamos a analizarlo, porque no nos queremos morir. Entonces hay temores en nuestra vida, y esos temores a veces se han vuelto malos en nuestra vida porque nos ha impedido crecer en Dios, nos ha detenido, nos ha limitado. Dice que cuando este gigante cayó, David, sabemos que le llevó la cabeza a Saúl, y de ahí, ¿verdad? Saúl lo empezó a ver y preguntó de quién es este hijo, porque él tuvo, ¿verdad?, pues admirado de cómo lo había derrotado a ese gigante. Pero David aquí, yo te quiero llevar, él hizo 4 cosas bien tremendas que tú y yo hoy debemos de hacerlas. Son cosas que te van a llevar a vencer al gigante, y no tan solo eso, hermano, sino que te van a llevar a tenerlo bajo tus pies. Amén. Lo primero que David hizo fue identificar a su gigante, a vencer, a su enemigo.
Sabes que a veces nosotros hemos ignorado con lo que estamos luchando y nos hacemos los locos como que no hay nada. Y David dice que identificó a su gigante y lo identificó, lo estudió cómo y de qué forma lo iba a vencer. Y David lo venció. Muchas veces tú y yo hemos vivido así porque no lo hemos identificado. Dice que cuando tú lo identificas, tú podrás pelear con él y vencerlo. Pero si tú no lo identificas, tú no lo ves, no lo analizas, ¿cómo puedes vencer algo que no, ni tan siquiera ves? Entonces es bien importante que tú y yo identifiquemos nuestro gigante, los gigantes que acechan nuestra vida. Lo segundo que hizo David es prepararse para la guerra o para la batalla. ¿Cuántos saben que se vienen cosas tremendas? ¿Y cuántos saben que cada día estamos librando una batalla, hermanos? Cada día, mañana va a traer un problema, una circunstancia. Aún hoy estamos en una guerra. Y a veces nosotros ignoramos eso. Por eso nos hemos enfrentado al enemigo y nos ha vencido. ¿Por qué? Porque estamos como si no estuviéramos en una guerra. Se nos dice que Cristo viene, que nos preparemos, que limpiemos nuestras vestiduras. Y la pregunta es, ¿estás listo para esa guerra, para esa batalla que pronto se va a desatar en tu vida? Sabes que Satanás viene con todo, hermanos. Y solamente van a poder resistir a aquellos que se están preparando para la batalla y para la guerra. David se preparó para esa guerra, para esa batalla con esos gigantes. Y sin duda, ¿verdad? Que dice que fueron 40 días que estuvieron oyendo. ¿Cuánto tiempo tenemos tú y yo no nos hemos preparado? Es necesario que hoy tú analices en eso. Si te estás preparando para esa batalla. Porque creo que mañana viene algo. Y cada día, y tú tienes que estar preparado para lo que te viene. Para que puedas resistir. Amén. Lo tercero que hizo, dice que muchos te dirán que no pelees esa batalla. A veces hasta la misma familia se levanta, o a poco no nos pasa, y que te dice ya no sigas adelante, no vas a vencer, no vas a poder. ¿De qué sirve que ores si no vas a recibir respuesta? David lo pasó, porque dice que Elías, su hermano mayor, se puso enojadísimo y le dijo: ¿a qué has venido? Lo criticó de chismoso, de malintencionado, de orgulloso, y le dijo: a espiar la guerra has venido. Y quizás Elías estaba preocupado porque él se supone que era uno de los que tenía que enfrentar al gigante y él tenía miedo y no lo estaba haciendo, mas sin embargo criticó a su hermano. ¿Y Saúl qué hizo? Saúl de antemano le dijo: tú no vas a poder, ya ni te animes, quítate esa idea de la cabeza, no vas a poder, porque mira, tú eres un simple niño casi y eres un hombre adulto, te va a vencer. David tenía todo para poder decir: no sigo adelante y no peleo con ese gigante. Imagínense, estaba todo en contra de él y solamente era porque él no necesitaba más que la presencia de Dios, pero él era humano y él pudo verse desanimado. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos desanimado y hemos dejado de buscar a Dios? Porque por allá se oye, o por lo que mismo Satanás nos dice cada día, que no vamos a poder vencer, que ya estamos derrotados, que va a venir una enfermedad, no sé qué te diga, pero cada día te está diciendo algo para que tú no pelees esa batalla. Pero déjame decirte que hoy más que nunca te tienes que levantar y tienes que pelear esa batalla que Dios te está llamando a pelear. Amén. Otra cosa que David hizo fue, dice que la mejor arma que tenemos es nuestra boca. ¿Sabía usted eso? Y a veces nosotros hemos perdido las batallas en nuestra boca, porque ahí hemos dicho: no vamos a poder. Y desde que lo estamos declarando, ya le estamos dando al enemigo que se haga grande y que tome ventaja sobre nosotros. Pero dice que David no hizo caso nada de eso. Dice que David desde el principio dijo: yo te voy a vencer, yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. Hasta aquí llegaste. Y David siempre se lo dijo una y otra vez, una y otra vez. Esto nos lleva que nosotros debemos de declarar con nuestra boca lo que nosotros queremos derribar. No en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Y cuando tú y yo decimos la palabra, la testificamos, nos adueñamos de ella, la confiamos, siempre va a haber victoria en nuestra boca. Amén. Estas 4 cosas que hizo David le sirvieron para enfrentar al gigante y vencerlo. Y una quinta cosa que él obtuvo fue recompensa, porque usted sabe que fue recompensado. Dice que el rey lo honró con grandes riquezas, y no tan solo a él, a su papá, a toda su familia, y dice que le dio a su hija por esposa. Siempre cuando tú y yo vencemos, hermanos, siempre va a haber recompensa. Acuérdate de aquellos que se les fue dado talentos, y dice que cuando vino el padre de familia a hacer cuenta con ellos, el que había escondido el talento, dice que se le quitó y le fue dado el que tenía 10. Y esto nos lleva a que tú y yo siempre vamos a ser recompensados cuando tú y yo peleamos esa batalla y cuando tú y yo la vencemos.
Amén. Estas cosas deben de permanecer en nosotros, hermanos, porque no tan solo nos van a llevar a vencer al gigante, sino nos van a llevar a estar bajo nuestros pies. Si tú tomas esta palabra, hermanos, yo quiero que tú te pongas de pie. Yo quiero que tú visualices ese gigante con el que te ha costado mucho, el que te ha hecho llorar, el que te ha quitado el sueño, el que te ha quitado el ánimo, el que no te ha dejado crecer. Y yo quiero que hoy tú cierres tus ojos y tú le empieces a decir a ese gigante que caiga en el nombre de Jesús. Hoy tiene que caer con un solo golpe, no vas a necesitar más. Si tú hoy tienes ese encuentro, esa relación con el Señor, si tú hoy le clamas de todo corazón, háblale a ese gigante de Dios, háblale así como David habló y él pudo vencerlo. Hoy en esta hora va a caer en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora venimos ante ti, mi Rey. Oh Señor, traemos cada uno de esos temores, oh Padre, cada uno de esos gigantes que acechan nuestra vida, Padre, que nos ha impedido crecer, que nos ha impedido, Señor, ser lo que tú quieres, cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, Padre. Pero hoy lo traemos en ti, Padre, porque no venimos en nuestras fuerzas, sino